a los artistas nos alimenta más el hambre que el alimento. Se trata de eso, de tener hambre de conocimiento, tener hambre de consumir algo visual. Nunca había tenido una respuesta así en mi trabajo y es un cartel que me encuentro a diario, me encuentro por la vida, me encuentro en el internet, me encuentro en eBay, firmado por Demi Moore y que cuesta $250. Porque al final de eso se trata la creatividad, no de matarme la cabeza pensando qué no se ha creado, qué no se ha creado, qué no he visto antes. Hacer un cartel sobre una película que trate sobre las dictaduras militares en Latinoamérica y sobre las desapariciones forzadas sigue siendo una forma de activismo gráfico, sigue siendo una forma de transmitir el mensaje de esa película y difundirlo y que más personas conozcan sobre una situación. Hay prácticas culturales que matan animales. Claro. Hay prácticas culturales que violentan mujeres. Sí, si lo vemos así, de igual manera, lo veríamos correcto, arrojar personas a volcanes para que no llueva. Claro, para que llueva. exactamente. Bienvenidos a Aberración Cromática, el podcast en el que miramos a través de la grieta creativa. El día de hoy comenzamos con un invitado muy fuerte. Él es diseñador gráfico, cartelista, es docente, ha trabajado para Warner, para Movie, y es Luis López. Bueno, por estos lares lo conocemos como Profe Luisito y en el submundo del diseño y del Instagram como Luisito Colachea. Así que bienvenido, Luisito, ¿cómo estás? Muchas gracias Daniel por invitarme. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí en este podcast y muy a la expectativa de que vamos a conversar y qué sale el día de hoy. Sí, bueno, nosotros somos Aberración Cromática y bueno, el propósito de este podcast es explorar más a la persona para ver en cómo desemboca esto en los mensajes que expresa, en el estilo que utiliza. Entonces, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cuándo fue ese momento en el que decidiste que el diseño gráfico iba a ser tu carrera? Mi carrera. A ver, creo que es algo que ha estado muy presente desde toda mi vida. Algo que siempre estuvo ahí, pero no siempre lo supe. Desde muy pequeño, mi mamá se encargó como de enseñarme a pintar, enseñarme la computadora, usar el Paint y todo ese tipo de cosas. Entonces yo desde los 5 años estaba ahí en el Paint haciendo cosas y muy rudimentarias y artesanales, obviamente, porque era un niño de 5 años, pero siempre estuvo como esa espinita ahí. Hubo un rato que ya creciendo todavía hacía cosas, como cosas sobre las series que me gustaban y empecé a explorar Photoshop, empecé a usar programas de edición de video y a explorar como todo ese tipo de cosas. Y siempre como que tuve esa familiaridad con lo digital. Era y soy muy adicto a la computadora y a lo digital. Entonces, nada, creciendo, yo me acuerdo que algún rato también quería escribir, quería dedicarme a eso, pero quizás las palabras no eran tanto lo mío. Y un día me di cuenta que sí, que era lo visual y la comunicación que quería era netamente visual y gráfica. Y más o menos, digamos, como a los 15, 16 años, ahí me inscribí a unos talleres de diseño, de branding, y era muy chistoso porque eran muchos ya profesionales del diseño gráfico, señores ya más grandes que incluso la edad que tengo ahora. Y yo estaba ahí como, hola, yo también quiero ser diseñador. Y estaba muy pequeño. Y ahí empecé. Y desde ahí no he parado. Ya son 10 años haciendo esto y 10 años practicando el diseño gráfico. Y digamos que fue muy precoz, pero no lo cambio por nada, no me veo haciendo otra cosa.
Sí, nunca hubo, bueno, en ese proceso, bueno, en ese descubrimiento, como alguna duda referente a si voy a dedicar mi vida entera a esto o desde siempre estuvo ahí como seguro. Súper seguro, siempre, porque no sé hacer otra cosa. Ese es el problema, que en realidad no sé hacer otra cosa más que diseñar. Y es la forma ya en que mi cerebro está configurado y la forma en que funciona. Y no me veo haciendo otra cosa. Obviamente en el camino profesional y de la vida, digamos que hay dudas, hay momentos donde dices, quizás esto no es lo mío, o Sí, quizás ya no siempre quiero pasa. hacer esto, o hay trabajos con los que te encuentras que como que te absorben tanto la energía y las ganas de hacer cosas que hay un rato que ya no quieres saber nada de diseño gráfico. Pero justamente por eso, porque me generó esas dudas, ya no las hago. Porque es la respuesta un poco a quién soy y qué hago. El diseño gráfico es a donde recurro cuando no sé más qué hacer. Entonces, nunca, eh, creo que nunca dudaría de esta carrera y de esta disciplina. Me parece lo mejor que me ha pasado y desde el día uno en la universidad me acuerdo que un profe dijo, ahora ustedes tienen que respirar diseño y su corazón tiene que ser diseño gráfico y creo que comparto eso. Claro, sí, igual, bueno, a mí me pasa un montón que también, o sea, como que en la experiencia de como andar por la calle uno es más Ujú. fijón en las cosas, es como, bueno, esa tipografía no pega Ajá. o no sé, entonces, bueno, también hablaste acerca de trabajos que te han consumido y tal vez no disfrutas. Ujú. ¿Cuáles son esos trabajos que no disfrutas hacer y qué es lo que más te gusta hacer a ti? Ujú. Sí, ser diseñador gráfico te arruina la vida, porque ya ahora eres una persona terrible, te fijas en todo, juzgas un montón de cosas, Sí, pero los trabajos que no me gustan hacer, digamos que esto es una ironía porque mi carrera es una licenciatura en diseño gráfico publicitario, sí. pero lo publicitario y el marketing, digamos que no son cosas que ame hacer o que estén tan alineadas a mi filosofía. Entonces, como que esa línea, digamos, más de producción, una línea más sobre el capital y sentir que hago las cosas por el capital que pueda generar, me consume un montón. Y ese punto de vista, digamos, lo respeto y me parece súper válido, pero no va para nada conmigo. Cuando siento que lo que estoy haciendo es para, eh, no sé, motivar a la gente a que gaste todo su décimo en ropa, ¿cacho? Como que ese tipo de cosas no Claro. pega tanto conmigo. Siempre ha sido más desde, digamos que los trabajos que me gustan y que disfruto, es más desde la colaboración artística, la colaboración con otros creadores, el diseñar para justamente nutrir a las personas y que a través del diseño se lleven algo más que un producto, sino que obtengan una reflexión y sea algo que los impacte verdaderamente. Entonces, los trabajos que me encantan, obviamente, es el cartelismo y específicamente de un año para acá el cartel para cine, porque creo que lo que hacen los directores, los realizadores audiovisuales, los guionistas, lo que quieren contar es algo mucho más profundo y yo poder ser parte de ese proceso y a través de una pieza que yo haga motivar a las personas a que vean esa obra me parece genial. Y lo mismo me pasa con la música. Hacer portadas para discos también me parece increíble porque he tenido la oportunidad de trabajar con gente que hace música y que tiene un talento espectacular, con músicos increíbles. Y el hecho de que yo ponga un granito de arena ahí desde lo visual
para que la gente quiera escuchar esa música y quiera conocer el talento de las personas. Digamos que eso me nutre y siempre mi trabajo, digamos que tiene que tener eso, como que tiene que ser gratificante para mí y hacerme sentir bien y que, digamos, no me genere un cuestionamiento sobre si lo que estoy haciendo es lo correcto o no, o si lo que estoy haciendo tiene un buen fin. Claro, bueno, siempre hay como varias aristas en las que puedes abordar el diseño, como lo que tú habías dicho acerca de, o puedes ser parte, un engranaje más de esta máquina que es el capitalismo, o de verdad dar un mensaje fuerte que le sirva a las demás personas, inclusive desde el diseño apoyar a los pequeños negocios para que puedan sobrevivir más bien al capitalismo. Y bueno, referente a lo de las películas, ¿cómo han influido las películas en tu vida y cómo lo traduces también eso al diseño? Me gustaría también conocer un poco de cómo eliges como, los recursos para realizar los carteles. Ok, bueno, el cartelismo cinematográfico es algo que ha llegado a mi vida de manera muy reciente. No es algo que, digamos, llevo todo el tiempo haciendo y es muy loco porque no sé por qué, porque siempre hice carteles, siempre me gustó el cine y hacía cartel social, pero nunca asocié las dos cosas y me parece muy chistoso que sea algo que haya llegado a mi vida de manera reciente, cuando siempre me ha gustado. El cine para mí siempre ha sido la fuente de inspiración. Desde el cartel social también era la fuente de inspiración, desde sus personajes, desde su fotografía, desde sus tomas, desde su cromática. Siempre ha sido algo muy fuerte y muy latente en mi trabajo, porque siempre he sido muy referencial en lo que hago y el collage en sí es como una disciplina bastante referencial. Eh, Esto, digamos que te lo puedo contar como desde la anécdota, desde el primer cartel cinematográfico que realicé, que fue el cartel de La Sustancia, y como la película, a mí también me cambió la vida, La Sustancia, porque tenía mucho tiempo sin salir del cine con una inspiración tan grande, con una inspiración tan fuerte, con una película que haya resonado tanto conmigo, no solamente desde su trama y su guión, sino también desde lo visual Sí, y desde lo gráfico. visualmente es hermosa esa Ujú. película, desde las escenas donde todo se ve grotescamente Ajá. bonito hasta cuando ya lo grotesco se vuelve violencia. Claro, tal cual. Y yo siempre he tenido una apreciación por la estética y la belleza de lo grotesco. Entonces cuando vi esta película me pareció lo mejor que he visto, porque siempre con mi trabajo hacía un poco eso, como que desde lo grotesco cómo puedo transmitir algo bello y tener una línea gráfica que responda a eso. Entonces veo esta película y ya había visto como unos carteles en Twitter, así como gente que había hecho y yo tenía muchas ganas de hacer uno. Me volvía loco por hacer un cartel de esa película y nunca me había pasado eso. Esa situación en particular nunca me había pasado y me puse a hacer uno. Eh, y para todo esto me vi la película unas 5 veces en el cine. Eh, una vez solo, una vez con mi pareja, una vez con mis padres y así fui viéndola porque creo que es de mis películas favoritas y no siempre tenemos la oportunidad de ver nuestra película favorita en el cine. Claro. Entonces quería aprovecharla. Y cada vez que salía de la película salía con nuevas ideas. Hubo un rato que como que me llevé mi libreta de bocetos al cine y empecé como a bocetar cosas porque me volvía loco. Me volvía loco también la línea gráfica de la película, o sea, la Sí, esos sustancia como colores súper producto, vibrantes el también. packaging de la sustancia, estos stickers de advertencia que tenía, me pareció espectacular. Y nada, hice el cartel y lo publiqué y la directora lo compartió y ese fue el momento que cambió mi vida. No,
nunca me imaginaba una respuesta así a mi trabajo, nunca había tenido una respuesta así a mi trabajo y es un cartel que me encuentro a diario, me encuentro por la vida, me encuentro en el internet, me encuentro en eBay firmado por Demi Moore Wow. y que cuesta $250, que de esa plata yo no veo nada, pero me quedo con que Demi Moore vio mi cartel y lo Claro. firmó. Entonces, eso me parece muy increíble y muy surreal. Entonces yo ahorita estoy como inyectándome ahí la sustancia. Y, y bueno, el viejo Luisito quizás está en un baño ahí tirado. Algún rato tendré que hacerle cambiar. Sí. Pero como que me inspiró muchísimo. Y ahora, esta es otra cosa que me arruinó la vida, que es como que ver películas, ahora soy una persona insoportable, porque estoy viendo la película y estoy así, como que veo un plano que me gusta y estoy como, ese ha sido el cartel, ese es el plano que quiero utilizar. Claro. Y ese es el recurso que quiero utilizar. Entonces, es un proceso de ver la película y hasta vértela otra vez y ir pensando cosas. Y ahora cuando yo veo una película, de pronto pasa algo en los primeros 30 minutos y el resto de la película, las 2 horas que queden o la 1 hora que quede, me paso pensando en la idea que ya se me había ocurrido. Y como a veces no tengo el bocetero, estoy 1 hora diciéndome, Solo pensando en... acuérdate que es así, Justo. acuérdate que la idea que se te vino es esta, esta y esta, y acuérdate, 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 no se te puede olvidar. Entonces, nada, es un poco la forma, como identificar situaciones, elementos, recursos que puedan ser interesantes. Me pasó con este cartel de Baby Girl, que es un cartón de leche y tiene a los dos personajes como si fueran estas fotografías de desaparecidos. Y es porque en una escena a ella le mandan un vaso de leche y se lo bebe completo y yo dije, ok, tiene que ir por ahí. Y luego dije, ¿y cómo incorporo a los personajes ahí? Porque primero dije, ¿será que hago una tipografía con leche? ¿Será que uso ese recurso de esa manera? Pero dije, ok, ¿cómo incorporo a Nicole Kidman en ese cartel? Y dije, ya, un cartón de leche, tiene la foto. Y fue como un ejercicio incluso como de packaging, porque tenía que diseñar el cartel alrededor de ese Claro. elemento. Entonces un poco eso. Eh, digamos que ya es un ejercicio de mirar, observar y darte cuenta de qué es lo que te podría servir, qué es ese recurso, qué es ese elemento y trabajar un montón la retórica visual, Sí. de qué elemento puedo alterar para que tenga sentido con la narrativa que está planteando y sobre todo que la visión del director o del guionista esté ahí presente. Sí, igual, o sea, lo veo como una suerte de rompecabezas incluso, porque Ujú, tienes toda la película con recursos para ti desordenados ujú, que después van desembocando en hacer esto. Y ujú, también nos habla un poco de lo importante que es consumir cine, sobre todo ujú. cuando estudias carreras creativas, porque a mí me pasa un montón que, bueno, me pasa un montón, también recientemente descubrí el cine. Bueno, no lo descubrí el cine, sino más bien me refiero a que, bueno, me están obligando a ver películas, ¿no? Y Tienes que razón. está bien, ahora me doy cuenta de todo lo que me estaba perdiendo. Ujú. Sí, es que el cine te alimenta. Y hay una frase que a mí me gusta un montón de una artista que es música, se llama Wicca, que dice que a los creativos, a los artistas, nos alimenta más el hambre que el alimento. Y se trata de eso, de tener hambre de conocimiento, tener hambre de consumir algo visual. Y eso es lo que en realidad nos alimenta, no necesariamente el rédito que saquemos de ese producto, Claro, sino el hambre de conocer, de ver, de consumir cine, videojuegos, series, manga, anime, cómics, lo que quieran, pero siempre estar conectado con las disciplinas y con las artes y poder asociarlas con tu trabajo y que sean una fuente de inspiración, porque todos son los referentes. Y la idea un poco de ver cine y de ver otros medios es que nos formemos como una biblioteca aquí claro. en la cabeza, cosa que cuando llegue el cliente y diga
quiero esto, pero que se parezca a esto, pero que tenga esta estética, uno pueda hacer aquí y ver, ok, ¿qué tengo en la biblioteca? ¿Qué tengo en mis archivos de mi mente? Y conectar los puntos, porque al final de eso se trata la creatividad, no de matarme la cabeza pensando Claro, qué así no se ha esperando el creado, momento de eureka. qué no se ha creado, qué no he visto antes, Sí. sino qué he visto antes que se conecte con esta otra cosa que vi antes, con esta otra cosa, y cómo conecto los puntos. Yo soy como ese meme del man en la pizarra con los hilos rojos. Sí, Así yo soy al momento de desesperado, crear, sí. como esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Plan, ahí ya tengo mi producto visual. Entonces siempre hay que tener muy latente esos referentes. Sí. Y como diseñadores, el cartelismo de cine es una locura. Son años y años de historia, años de personas trabajando, no solo a nivel aquí occidental, sino el cartelismo japonés, qué bonito que es, la diagramación que utilizan, las estructuras, las retículas que utilizan, son una locura. Entonces siempre estar al tanto de ese tipo de cosas y tener esos referentes. Bueno, y también, bueno, volviendo al tema también de que hablamos hace un momento, de cómo la sociedad nos pone esta presión de estar produciendo o haciendo algo productivo, o sea, también nos damos cuenta de cómo vemos al cine como algo, o sea, que no nos aporta y que deberíamos estar produciendo, cuando en realidad el nutrirnos nos ayuda después como a nosotros, bueno, a producir, pero algo que nos pueda servir a nosotros y bueno, también dar estos mensajes que, que no sean solo para alimentar este engranaje que es el capitalismo, sino como hablaste tú hace un momento también referente al cartel social. Entonces, ¿qué tipos de mensajes son los que tú más estás impulsando hacia tu público? A ver, para mí siempre los carteles que yo hago, desde lo social e incluso en el cine, yo creo que son un poco autorretratos de lo que yo pienso, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que quisiera que se promueva y lo que quisiera que no se promueva. Claro. Uno de mis primeros carteles que yo hice, y fue el primer cartel que se expuso a nivel internacional, era sobre la tauromaquia. Y me acuerdo que se llamaba Mala Cultura, porque siempre como que era una reflexión de que decimos como que no, es que hay que respetar la cultura, hay que apoyarla, y la cultura siempre es buena y siempre la tenemos como en siempre la tenemos como en este pedestal. Claro. Pero me pareció interesante como que, ok, pero hay prácticas culturales que no están buenas. Claro. Y prácticas culturales que son violentas, prácticas culturales que no están, digamos, generando algo positivo, sino que hay prácticas culturales que matan animales. Claro. Hay prácticas culturales que violentan mujeres. Sí. Entonces... Sí, si lo vemos así, de igual manera, lo veríamos correcto, arrojar personas a volcanes para que no llueva. Claro, para que llueva. exactamente. Entonces hay cosas que sí se han, digamos que hay cosas que sí fueron parte de la cultura en algún momento, pero la cultura siempre está transformándose y siempre está mutando. Entonces hay prácticas con las que uno no está de acuerdo. Entonces hice eso con ese cartel. De ahí he hecho carteles sobre distintas situaciones, distintos climas políticos, coyunturales, pero ahora que ya no hago tanto cartel social y me dedico al cartel cinematográfico, a través del cine también podemos hacerlo. Claro. Porque el cine cuenta historias, el cine narra, y hay historias de vida, hay situaciones con las que nosotros nos podemos sentir identificados. Entonces, hacer un cartel sobre una película que trate sobre las dictaduras militares en Latinoamérica y sobre las desapariciones forzadas, sigue siendo una forma de activismo gráfico, sigue siendo una forma de transmitir el mensaje de esa película y difundirlo y que más personas conozcan sobre una situación. De pronto hacer un cartel sobre una película que se llama Anora
que narra de una forma muy cruda la situación de las trabajadoras sexuales y las cosas por las que pueden pasar, también digamos que deja ese mensaje en la gente, impacta en la gente. Entonces, que alguien vea mi cartel y de pronto vea esa película y resuene y conozca sobre una situación en particular, a mí me parece muy, muy importante. También hubo un cartel que hice que es de mis carteles favoritos. Este cartel era para una convocatoria en México, específicamente por el bicentenario de la ciudad de Guanajuato. Y Guanajuato es una de las ciudades más conservadoras de México. Si no me equivoco, fue la primera o una de las primeras ciudades fundadas en México. Entonces, tiene muchísima historia, está muy arraigada a ciertos valores y cuando a mí me pidieron hacer un cartel sobre esto, yo lo único que conocía de Guanajuato era un artista drag. Y sabía que era de Guanajuato porque se dedicaba a promover la cultura de su ciudad, se dedicaba a mostrar los colores, los elementos de su ciudad. Y para mí, yo dije, bueno, esto es lo único que conozco, pero imagínate si estamos hablando de una convocatoria que conmemora el bicentenario de una ciudad conservadora, y logramos incluir a un personaje, a un artista drag en esto, en la historia de su ciudad, porque se generaron libros, la exposición estuvo en museos de la ciudad. Entonces, inmortalizar ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, insertar, así sea a la fuerza y poner los temas de conversación en la mesa, me parece muy importante y por eso creo que el cine ha sido como la disciplina con la que he conectado, porque pone esos temas en la mesa. La gente sale del cine, conversa, dice, es que ha pasado esto en la película, debate, y genera eso. Entonces me parece una industria y una fuerza creadora muy, pero muy potente, porque yo con un cartel tengo 5 segundos para contarle algo y tener la atención de la persona, pero en una sala de cine tienes 2 horas para contarle Claro. toda esa persona, tienes hasta 3 horas. Entonces, me parece que el cine ha sido un poco algo que me ha ayudado a justamente reforzar también ese tipo de cosas y hablar de ciertos temas. Y hablar de los temas difíciles desde el arte también está muy bacán y a veces es más fácil que leerse un libro, digamos, leerte el libro de dictaduras militares en Latinoamérica versus ver la película Aún estoy aquí de Brasil, Claro. y ver el dolor de una madre sobre una desaparición en su familia, puede llegar a impactar más y puede llegarte a generar una empatía y un lazo y cuestionarte cosas. Entonces me parece que el cine logra eso muchísimo. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, entonces para finalizar me gustaría que recomiendes 3 películas que sí o sí una persona creativa tiene que ver en este momento. Ok, a ver, les voy a recomendar las que a mí me han impactado a nivel visual, a nivel gráfico. Una de ellas es una película animada japonesa que se llama Ghost in the Shell. Es una película, si no me equivoco, del año 96 y fue una de las inspiraciones para Matrix. A nivel visual es una locura. Ghost in the Shell, digamos que fue una inspiración muy grande para mí cómo crear un universo visual. De ahí otra película que me gustaría recomendar, obviamente La Sustancia. Es una película que es obligatoria dentro de mi watchlist. Está entre mis películas favoritas. Coralie Farjah es una genia. Ella misma hizo los storyboards. Y lo interesante de su realización cinematográfica, el proceso que tiene, creo que vale muchísimo la pena ver. Más allá del gore y todos estos elementos, creo que eso al final es solo un recurso visual detrás de un mensaje muy potente.
Y otra película que a mí me encanta, a ver, creo que podría ser, tengo que recomendar mi película favorita de toda la vida, es El silencio de los inocentes. Es una película que amo, que me fascina, es súper bien construida y no solo véanse la película, léanse el libro porque es igual de maravilloso. El silencio de los inocentes, gran inspiración. Y, y tiene unas formas, una forma de narrar tan interesante y creo que a mí las películas que se convierten en mis favoritas son las que me dejan con la boca abierta y las que me hacen que me ponga tenso y Sí. me acerque hacia el asiento, me despegue un poco del asiento. Y El silencio de los inocentes causó eso para mí, es mi película favorita. Sí. Bueno, ahí tienen las recomendaciones que nos dio Luisito. Muchas gracias, Luisito, Gracias a ti, Daniel. por estar aquí Muchas en gracias. este podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en la pantalla y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.